nos vamos rapidito al estado de la Florida, en los Estados Unidos. Allí se está yendo el invierno, está llegando la primavera. Y Julio Gigling nos recibe desde aquel lugar. ¿Cómo le va, Gigling? Gusto en saludarlo. Encantado, Claudio, un placer de estar con ustedes. Bueno, ¿cómo está el clima en la mañana de Miami en estos momentos? La realidad de Claudio, que ha estado sumamente cálido la temperatura, o sea, podemos decir que de día está casi de verano, más allá de que las playas están cerradas, pero sin duda el calor es ya de inicio de verano, o sea, ha sido un invierno corto. Bueno, hablemos del otro clima, ¿no? El clima social, el clima que está sometiendo a los Estados Unidos por toda esta pandemia. ¿Qué se está diciendo en la mañana de hoy en los Estados Unidos sobre este plano? Mira, los Estados Unidos hay diferentes fenómenos que están ocurriendo a raíz de esta pandemia de China comunista. Primero, hay un consenso cada vez más relevante en cuanto a precisamente el principio de rendición de cuenta y responsabilizar quién ha causado, quién es la raíz de este mal que es China comunista. Cuando vemos, por ejemplo, el enfoque de esta administración de suspender el financiamiento de la Organización Mundial de Salud con todo derecho, porque ha servido de un papel de cómplices. Cada día, ayer Taiwán pues hizo público correos electrónicos que le había enviado en diciembre a la Organización Mundial de Salud, alertándolo que la epidemia en China era contagiosa entre humanos y que se debían tomar medidas fundamentales para prevenir eso. Estamos hablando en diciembre, estos correos electrónicos se enviaron y la Organización Mundial de Salud lo ignoró. Y esto pese a, o sea, China tiene una enorme influencia, China comunista me refiero, con esta organización, a pesar de que abona 20 millones de dólares, comparado, por ejemplo, con los Estados Unidos, que abona entre 400 a 500 millones de dólares en sostenerlo. Entonces, pues, esa ha sido una decisión. Y esto es fundamental y es un tema sumamente amplio porque tiene su cuestión de salud, su cuestión económica y su cuestión moral. Yo creo que el fenómeno moral hay que atenderlo porque el mundo desde 1978 le ha abierto la puerta a esa China comunista, y cuando miramos que el 90% de los antibióticos en los Estados Unidos vienen de China comunista, medicamentos que se utilizan para la presión alta, diabetes, cáncer, provienen más del 80% de China comunista. O sea, realmente es un peligro, y yo creo que esa concienciación se está llevando a cabo. Bien. En cuanto a la economía, Claudio, se está la actual administración de los Estados Unidos está pues haciendo un consenso entre los empresarios y las empresas, los líderes económicos más importantes de la nación norteamericana, para empezar a abrir la economía. No creo que va a ser en abril, sino probablemente en algún punto en mayo, tal vez hacia de mediados a finales de mayo, de manera paulatina, porque hay estados que han sido afectados por este virus muy severamente, como es, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, la verdad, el estado de Nueva York, pero principalmente la ciudad de Nueva York, y otros estados que no. Entonces, pues, no tiene sentido cerrar una economía completa, porque si no, el mal puede ser, o sea, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Bien, es una apuesta fuerte, una jugada importante por parte del gobierno norteamericano, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Ahora, con un Estados Unidos económicamente no en su mejor momento, ¿qué debemos esperar los países que de una u otra forma necesitamos el apoyo, cuanto menos político, para que se abran puertas y demás? Usted sabe,
de los Estados Unidos. Puntualmente le pregunto por la situación argentina en cuanto a que estamos próximos, es inminente la presentación a los bonistas privados de una quita fuerte, ¿no? De intereses y demás por parte de la Argentina, como así también el no avance hasta el momento de las renegociaciones con el FMI. ¿Qué se dice de la Argentina en los espacios de poder, en los lugares donde se maneja el mundo económico y demás? La Argentina antes de la pandemia ya estaba mal. O sea, eso es récord público, básicamente. En otras palabras, ya se hablaba de un camino hacia la quiebra con alta probabilidad, cuando le añade la programación prometida de la nueva administración kirchnerista en Argentina, pues realmente todo apuntaba hacia una tormenta perfecta. Esto en cierto sentido, y yo creo que el gobierno de los Fernández está apostando a montarse en esa marea, pues le va a servir de cierto escudo para achacar a la epidemia lo que realmente ha sido desde hace años una epidemia política que ha causado más el daño que otra cosa. Entonces, pues podemos decir que se va a beneficiar del entorno económico global, pero tenemos que recordar de que esto no es producto, o sea, en el sentido económico internacional, no es producto de una de una actitud irracional de los mercados o de los sistemas financieros, no. O sea, que esto es un problema donde en efecto se ha apagado, como se apaga y se enciende la luz, las principales economías del mundo, y la esperanza está en que al volver a encender de una manera paulatina, con un mayor enfoque en cuidado de salud y ajustes necesarios que hay que hacer de nuevo, particularmente en espacios de sectores de la economía como es la medicina y todos esos productos que se utilizan en el cuidado de salud, la base industrial que desde hace tiempo muchos han señalado del riesgo de priorizar tener productos baratos a cambio de darle potestad a un enemigo de la libertad como es China comunista. Pues yo creo que la apertura va a traer un auge económico en los países que abrazan esta nación. De nuevo, Argentina, lamentablemente, si sigue el curso, y todo indica que el apego ideológico les obliga a seguir el curso del fracaso, pues no hay mucha esperanza. Bueno, digamos que no es un buen momento para renegociar satisfactoriamente para nosotros, ¿no? Los argentinos con el FMI, y en todo caso para renegociar una fuerte quita con los acreedores privados. Es un momento en que van a utilizar de nuevo los efectos de la pandemia para tratar de señalar eso. Ahora, quitando que no creo que va a venir de los Estados Unidos, una deposición, un depósito de fondos, de recursos que se harán disponibles a la comunidad internacional de una forma para alimentar y dar ánimo a la economía mundial. Si eso fuera a ocurrir por algunos de los países más potentes económicamente, pues Argentina se pudiera beneficiar, pero de bancos privados y del Fondo Monetario Internacional, quitando de nuevo una política basado en la mira hacia levantar la economía mundial producto de la pandemia, se pudiera beneficiar Argentina, igual que otros estados que han mal manejado sus presupuestos y sus recursos económicos, pero que esto les va a venir como anillo al dedo. Y sin lugar a dudas, muchas de las medidas que muchos desde afuera podemos decir que son innecesarias. Suecia, por ejemplo, ha cerrado
su economía, ha cerrado sectores de su economía, pero no en un sentido absoluto, y ha lidiado muy exitosamente con este problema. En el caso de Argentina, cuando miramos la población, cuando miramos los números de casos, realmente pone en cuestionamiento si esto realmente está atrás de la protección de vidas humanas o está en búsqueda de el amparo de alguna medida de amnistía internacional que pudiera beneficiar las malas decisiones económicas que se han tomado en el pasado y que promete tomar el nuevo gobierno. Bien, le hago la última porque desde ya el no ya lo tenemos, ¿no? ¿Posibilidad por ahí de dinero fresco para la Argentina? No, ¿no? No. Eso lamentablemente ganó el candidato equivocado en Argentina para poder contar con una programación de ese tipo. En otras palabras, está en el lado errado del espectro ideológico, que sí tiene una relevancia en cuanto a, por ejemplo, cuando comparamos las economías de los Estados Unidos, de Brasil, mirando en el punto continental, Colombia, es otro el enfoque, es otro el entendimiento que el gobierno de los Fernández no lo comparte, de manera de que no creo que eso está ni remotamente como prioridad. Aparte, hay con la campaña de reindustrialización en no solo los Estados Unidos, estamos hablando países como Gran Bretaña, pues también está reconociendo la importancia de tener ciertas industrias otra vez autosuficientes desde el país con medidas de producción y de seguridad nacional. No creo que eso es lo que quisiera tener el gobierno de Argentina en términos de ánimo para poder ayudarla económicamente. Muy bien, estamos escuchando a Julio Schilling desde el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Julio, le enviamos un gran saludo y como siempre, muchísimas gracias por recibirnos. Un placer siempre, Claudio. Hasta cualquier momento.